Señor, que en ella encontramos bendición y vida eterna. Damos gracias porque a través del estudio de tu palabra nuestras vidas son enriquecidas. Oramos, Señor, pidiendo que haya para cada uno de nosotros esa palabra, esa aplicación a través de tu Espíritu Santo, y que juntos podamos discernir qué es lo que nos estás enseñando, Señor, para llevar a la práctica. Te pedimos que tu gracia sea con tu pueblo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues la semana pasada les extrañé mucho el no poder acompañarles. Doy gracias a Dios por la vida del pastor Josué Cervantes, que estuvo con ustedes y que compartió de la palabra del Señor, del libro del profeta de los Hechos, ¿verdad? Perdón, habló de los hechos, de la labor de los profetas, de los hijos de los profetas. Ok. Y bueno, retomamos el estudio de la carta, la epístola a los hebreos, con el tema más allá de la sombra. Más allá de la sombra de la epístola a los hebreos. En este contexto, la sombra a la cual nos hemos estado refiriendo es todo lo que en el templo en el Antiguo Testamento, tabernáculo y templo en el Antiguo Testamento, se llevaba a cabo a través de rituales ceremoniales, a través de purificaciones, a través de sacrificios constantes día tras día, vez tras vez, de tal manera que eso era la sombra, y Cristo, quien es la luz del mundo, vino a dar el cumplimiento perfecto de todo lo que se había anunciado en el Antiguo Testamento. Entonces la sombra en ese contexto representa a todos aquellos rituales antiguos que apuntaban a algo superior, en este caso a alguien superior, que es Jesucristo. Y en este capítulo 6, el cual vamos a estudiar en esta hora, el autor comienza dándonos una sacudida para que no nos quedemos estancados. A veces nos quedamos estancados en las sombras de lo elemental, de las enseñanzas básicas, sin querer caminar hacia la madurez, que fue parte de lo que vimos hace 15 días cuando hablábamos un poco del capítulo número 5. Así que el mensaje para hoy lleva por título El ancla detrás del velo. Y esa expresión, como un ancla detrás de un velo, como que no tiene mucho sentido. Pero cuando vamos a llegar al final del capítulo, vamos a ver el por qué tenemos tú y yo un ancla poderosa que está detrás de una cortina. Muchos cristianos lamentablemente se conforman con vivir en una zona gris. No viven en el mundo, o sea, no están entregados a las pasiones del mundo, pero tampoco están avanzando en su fe. Se conforman muchas veces con quedarse estancados. Es como la figura de un barco que tiene un motor encendido, pero que nunca levanta el ancla del muelle. Es como tú cuando subes a tu vehículo, vas a algún lugar, nunca le metes los cambios. Por más que quieres acelerar, lo haces, pero si no metes los cambios, no vas a avanzar. El capítulo número 6 es una seria llamada de atención para los creyentes, porque la sombra del pasado ya no puede sostenernos. Necesitamos avanzar hacia una esperanza madura. Y en primer lugar, entonces, podemos ver que hay un grave peligro si nos quedamos estancados. Dicen los primeros 3 versículos de Hebreos capítulo 6. Por eso, dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, y ojo, con esto no quiere decir que el autor está diciendo olvídense de Cristo, no, está hablando de las enseñanzas elementales con respecto a Jesucristo. Vamos a avanzar hacia la madurez. Vuelvo a decirlo con mucho hincapié, no está diciendo el autor que dejemos a Cristo a un lado, no, de ninguna manera. Cristo es el cumplimiento de todo lo que se había anunciado en el Antiguo Testamento. Lo que está diciendo es que muchas veces parte de la audiencia original de esta carta a los hebreos se estaban conformando con repetir lo básico y lo básico y lo básico y nunca avanzar. No volvamos a poner los fundamentos, dice el autor, tales como el arrepentimiento de las obras que conducen a la muerte, la fe en Dios, la instrucción sobre bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Así procederemos si Dios lo permite. Aquí el autor está mencionando algunos temas que debieron haber sido ya vistos, asimilados, entendidos, atesorados por los hermanos, por los hebreos, los creyentes del primer siglo, que habían abrazado al cristianismo. Con estos temas a los cuales el autor dice ya tenemos que avanzar, no podemos seguir sobre lo mismo vez tras vez.
El autor nos exhorta a dejar aquellos rudimentos o aquellas enseñanzas elementales. No significa que el arrepentimiento o que el bautismo no sean importantes, no es lo que está diciendo el autor. Está diciendo que no podemos seguir poniendo un fundamento sobre otro fundamento y sobre otro fundamento, y el fundamento va a ser el mismo. ¿Cuándo van a levantar las paredes? ¿Cuándo van a levantar el edificio? ¿Cuándo van a terminar de construir esta casa? Si pudiéramos poner esta imagen, es lo que está diciendo el autor. No volvamos a poner los fundamentos. Sin ser experto en construcción, yo sé que hay expertos en construcción, pues yo estoy seguro que no ponemos un fundamento y luego decimos, ¿sabes qué? Me voy a poner otro por si acaso. Y lo vuelvo a poner por si acaso. Y lo vuelvo a poner por si acaso. Y no hay otro que sea malo. No, ponemos un fundamento, creemos que el fundamento es bueno, sobre esto levantamos una casa, un edificio. El autor entonces nos está diciendo, no es que no sea importante hablar del arrepentimiento de las obras, o de la fe en Dios, o del bautismo, de la imposición de manos, que también hace referencia, según algunos comentaristas, en un sentido, cuando imponían las manos, los apóstoles recibían al Espíritu Santo. Cuando imponían las manos, eran consagradas ciertas personas para un oficio, como fue el oficio de los diáconos, de los ancianos o de los pastores. Entonces, hablando de esos temas, el autor menciona, tenemos que avanzar más adelante, porque la sombra es quedarse repitiendo las bases una y otra vez, sin aplicar la verdad a la vida diaria. Nuestro destino es ir madurando, ir avanzando. Imagine que usted va a someterse a una cirugía. Dios le libre, ¿verdad? Pero sabemos que es posible. Y entonces, usted ya está en la cama del quirófano, y usted se da cuenta que el cirujano que le va a operar está emocionado porque la semana pasada aprendió a poner un curita. ¿Qué haría usted? Yo estoy seguro que se haría lo posible por bajarse de esa cama y decir, no le voy a confiar mi vida a una persona que ya tiene 10 años estudiando y tanto tiempo practicando, y se emociona por poner una curita. No tiene sentido. Sí, la curita va a ser útil en algunos momentos, una caída, un pequeño raspón, pero si yo le voy a confiar mi vida a un cirujano, yo podría entender que esta persona no avanzó en su madurez y en su calidad de trabajo. Bueno, aunque esta imagen no la vemos, ¿verdad? Bueno, yo nunca he escuchado de alguien que diga, me va a operar una persona y justo acaba de aprender a poner un curita. No, sin embargo en la iglesia a veces suele suceder, y esto es una tragedia espiritual, y es lo que está diciendo el autor a los hebreos. No nos quedemos estancados, avancemos en nuestro caminar con el Señor. De hecho, es lo que dice el versículo 1, y él se incluye, avancemos hacia la madurez. Sé que la madurez es muy difícil de medir. Podemos medir muchas cosas, pero ¿cómo medimos la madurez? Y el autor está diciendo, Dios nos está llamando como iglesia, vayamos hacia la madurez, caminemos hacia la madurez. Tal vez una manera en la cual podemos medir, cada quien se va a medir a sí mismo. No vamos a empezar a señalar y a mirar y a decir, sí, ella o él, no. Pero ¿sigues luchando en el día a día con los mismos hábitos de pecado de hace, 10 años? Si estás caminando con el Señor desde hace 10 años, ¿sigues en tu caminar de la misma manera? Es decir, te sigues justificando diciendo, bueno, es que así soy yo, así Dios me hizo, con este carácter y no lo puedo cambiar. Si en 10, 15, 20, 30 años en tu caminar con Cristo no ha cambiado tu carácter, no ha cambiado tu corazón, no ha cambiado tu manera de vivir, no has dejado el pecado, no has experimentado el verdadero arrepentimiento, es hora de dejar de poner el fundamento y empezar a construir las paredes del carácter de Cristo. Es hora de dejar de poner el fundamento y empezar a construir las paredes del carácter de Cristo. Tal vez otro ejemplo que pudiéramos tomar de nuestra vida diaria es que ya estás inscrito en la universidad y entras a la clase de álgebra y dices, vamos a ver, voy a aprender, voy a repasar cosas que supuestamente ya viste, ¿no? Y entonces llega tu maestro y te dice, bueno, vamos a aprender que 1 más 1 son 2. ¿Cuántos saben que 1 más 1 son 2? Y tú dirías, ya soy un universitario, o sea, esto ya lo sé, pero desde hace muchísimo. O sea, ¿por qué me quieres hablar de lo mismo, de lo que aprendería un niño en preescolar tal vez?
Bueno, el autor a los Hebreos dice, deja de poner un fundamento sobre otro fundamento porque no quieres avanzar, no quieres aprender a ser más como Cristo. Y es el peligro del estancamiento en el cual muchas veces nos encontramos. En segundo lugar, se nos habla de una advertencia sobre la apostasía. Esta palabra apostasía pues suena muy técnica, ¿verdad? Muy dominguera, pero ¿qué significa? La palabra apostasía en los términos bíblicos es cuando alguien abandona la fe, cuando alguien reniega de la fe, cuando alguien maldice al Espíritu de Dios, cuando alguien blasfema contra el Espíritu Santo, para lo cual es imposible, dice el versículo 4, es imposible que renueven su arrepentimiento aquellos que han sido iluminados, que han saboreado el don celestial, que han tenido parte en el Espíritu Santo y que han experimentado la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero. Y después de todo esto, ¿qué hicieron? Se apartaron. Es muy interesante ver cómo el autor a los Hebreos generalmente está hablando en primera persona, o ya sea en singular o en plural, dice yo o dice nosotros, avancemos hacia la madurez, o habla de ustedes también. Pero esta ocasión habla de aquellos, está hablando de alguien que no es ni primera ni segunda persona, sino es una tercera persona en plural, diciendo aquellos que han sido iluminados, no ustedes hermanos, sino aquellos que por alguna razón ya disfrutaron, ya saborearon el don celestial, que recibieron, han tenido parte en el Espíritu Santo, que escucharon la buena palabra de Dios y también los poderes del mundo venidero. Sin embargo, después de todo eso, abandonaron la fe, cometieron lo que llamamos la apostasía. Este es uno de los pasajes tal vez más difíciles de la Biblia, puesto que habla de personas que ante la vista eran creyentes como nosotros, que disfrutaron de los dones celestiales, pero luego se apartaron y nunca más regresaron al camino del Señor. Y es muy difícil porque tal vez entre nosotros, si comenzamos a hacer memoria, tal vez tenemos amigos, familia, que conocieron al Señor, que fueron guiados en el camino del Señor y están ahorita alejados de Dios. Y tal vez nuestra pregunta es, ¿apostataron de la fe? ¿O solamente están en un desvío? ¿Sí me explico? Tenemos familia, tenemos amigos que conocieron, que fueron enseñados en el camino del Señor, que tal vez incluso fueron bautizados en la iglesia, que tuvieron un ministerio, que sirvieron en la iglesia, y de repente ya no están en el camino del Señor. Y nos preguntamos, ¿ellos son aquellos de los cuales se habla este pasaje? Es muy difícil poder dar una respuesta porque nosotros no sabemos, hablo de nosotros como seres humanos, no sabemos a ciencia cierta si aquellos que temporalmente se han desviado en algún momento van a regresar al camino del Señor. Por ello no debemos dejar de orar por aquellos que se han apartado temporalmente. Y desde nuestra perspectiva decimos, espero que sea temporal y no sea para siempre. No se trata de perder la salvación por un error, sino se trata de un endurecimiento sistemático del corazón. Que cuando nuestro corazón se hace duro a la palabra de Dios, que rechaza la luz de Cristo después de haberla visto. Y el autor usa una metáfora agrícola. Hablando de la tierra que recibe la lluvia. Una tierra que recibe lluvia, dice en el versículo 7, cuando la tierra bebe la lluvia que con frecuencia cae sobre ella y produce una buena cosecha para las que la cultivan, recibe bendición de Dios. Versículo 8, en cambio, cuando produce espinos y cardos, no vale nada. La palabra del Señor ha presentado en diferentes ocasiones que nuestro corazón es como una tierra fértil, o como una tierra, perdón. Y a veces la tierra es fértil, a veces la tierra tiene piedras, a veces está entre espinos, a veces da un muy buen fruto. Y la parábola del sembrador nos da muy claramente esta enseñanza. Ahora, esta explicación o esta ilustración que el autor a los Hebreos menciona, ¿qué relación tiene? ¿Quién es la tierra? Nosotros, que recibimos la palabra, así como los hermanos en el primer siglo, estos cristianos judíos que habían abrazado el cristianismo, habían recibido de parte del Señor su bendición como una lluvia que cae sobre la tierra. Pero el fruto y el resultado se da
Número uno, porque el versículo 7 dice que produce una buena cosecha para los que la cultivan. O sea, la tierra por sí sola no iba a producir más que espinas y cardos, como dice el versículo 8. Cuando produce espinos y cardos, no vale nada. Debido a la maldición del pecado, la tierra hoy en día produce espinos y cardos. Si tienes un jardín, sabes a lo que me refiero. No tienes que plantar espinos en tu jardín para que salgan. Al contrario, tienes que esforzarte para eliminarlos, porque no quieres que los niños, no quieres que tus mascotas se vayan a lastimar con esas espinas, porque están en el jardín cuando nadie las invitó a ser parte de tu casa. No son parte de la decoración. Bueno, hay algunas espinas que pueden ser, algunas plantas que tienen unas espinas y aún así las cultivamos, las rosas, las bugambilias, etcétera, pero no me voy a meter en ese tema. Hablo de aquellas espinas, aquellos cardos que son completamente silvestres, que no nos dan ningún beneficio. ¿Qué haces con ellos? El autor dice, está a punto de ser maldecida y acabará por ser quemada. Así que la advertencia en contra de la apostasía es muy seria, porque nos hace recordar lo que el pueblo de Israel había probado en el Antiguo Testamento. Cuando Israel salió de Egipto, ellos vieron cómo Dios afectó a los egipcios con 10 plagas y a ellos nada les tocó, a ellos nada les molestó. Ellos consagraron a sus primogénitos, ellos comieron de la Pascua, ellos fueron librados de la esclavitud, ellos cruzaron el Mar Rojo en seco caminando, escucharon la voz de Dios en el monte Sinaí, ellos comieron maná del cielo, ellos probaron agua en el desierto que salió de forma milagrosa a través de una roca. Y aún así, a pesar de haber visto todo esto en el desierto por 40 años, el corazón del pueblo de Israel se endureció por su incredulidad. Y como ya vimos en los temas anteriores, cuando estudiábamos el capítulo 4, no entraron al reposo de Dios. Qué lamentable y qué triste. Tal vez diríamos, oye, si yo hubiera visto lo que vivió Israel, cruzar el mar que se abrió en dos, el Mar Rojo, escuchar la voz o cómo Dios se manifestaba en el monte Sinaí, y cuando Moisés venía con el rostro resplandeciente, y haber visto que todos los días Dios mandaba el maná del cielo, la comida del cielo, que no nos faltó comida. Si yo hubiera visto eso, yo hubiera creído bien rápido. A veces decimos eso, ¿no? Sin embargo, en el día a día seguimos viendo la provisión de Dios, y en ocasiones nuestro corazón tiende a endurecerse por nuestra propia incredulidad. Ese pueblo no pudo entrar al reposo de Dios. Y a veces pudiéramos preguntarnos, bueno, ¿y es acaso Dios injusto? O sea, si Dios sacó a un pueblo y que por 40 años anduvieron en el desierto y a final de cuentas no entraron a la tierra prometida por la incredulidad de su corazón. O cuando vemos que Jesús pasó una noche orando para elegir a sus discípulos y eligió a los 12 apóstoles, y entre ellos también estaba Judas. Y dice la palabra que Judas era el hijo de la perdición, que su propósito allí entre ellos era el que iba a entregar al Señor Jesús. Cuando vemos que Pablo tenía un compañero que se le había añadido a un equipo de trabajo llamado Demas, y fueron compañeros en la labor misionera. Y al final, en la carta a Timoteo, Pablo dice, de Demas me ha abandonado, se ha apartado. Podríamos pensar, ¿acaso Dios es injusto? ¿Acaso Dios no sabía lo que iba a pasar con el pueblo de Israel en el desierto? ¿No sabía Jesús lo que iba a hacer Judas? Bueno, Pablo no sabía lo que iba a hacer Demas, pero aún así, podríamos pensar, Dios de ninguna manera es injusto. Tú y yo podemos estar cerca de muchas bendiciones. Podemos asistir con frecuencia a los servicios de adoración de la iglesia. Tal vez has sido bautizado, tal vez participas de la mesa del Señor, etc. Has probado la presencia de Dios, pero si no permites que la palabra de Dios eche la raíz en tu corazón, tu fruto serán, lo que dice el versículo 8, espinos y cardos. Hay una advertencia muy seria en este pasaje, de tener cuidado de que nuestro corazón no se endurezca debido a nuestra incredulidad. En tercer lugar, podemos ver de los versículos 9 al 15 la paciencia que hereda la promesa. Y aquí el autor ya va cambiando un poquito el tenor del escrito.
Si al principio da una tremenda sacudida, a partir de estos versículos manifiesta consuelo para quien lee la carta a los Hebreos en su capítulo 6. Deseamos, comienza diciendo el versículo 11, sin embargo, que cada uno de ustedes siga mostrando ese mismo empeño hasta la realización final y completa de su esperanza. Y luego viene una amonestación: no sean perezosos, más bien imiten a quienes por su fe y paciencia heredan las promesas. No sean perezosos, dice el autor a los Hebreos. Imitemos a aquellos que por su fe y paciencia nos dan un buen ejemplo para heredar las promesas. Y enseguida se nos presentan del versículo 13 al 15 a un personaje que conocemos muy bien, y este es Abraham, el padre de la fe. Dios no es injusto para olvidar tus obras, querido hermano. El autor a los Hebreos está cambiando su tono de advertencia por uno de consuelo y nos manifiesta a Abraham como ejemplo. Dice los versículos 13 al 15: cuando Dios hizo su promesa a Abraham, esa promesa, Abraham tenía 75 años de vida, Abraham y Sara no tenían hijos, y Dios le hace una promesa. En el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, dice Dios, yo te voy a bendecir y te voy a dar una descendencia muy grande. Te voy a dar tantos hijos que no podrás contarlos. Y Abraham voltea con Sara, tal vez, diciendo, me están hablando a mí, ¿verdad? Dios me está hablando a mí. Sara, tú no puedes tener hijos. Yo tengo 75 años. Bueno, en ese tiempo, tener 75 años era que estar como que a la mitad de la juventud, más o menos, ¿verdad? No es como nuestros días. Sin embargo, la expectativa de Abraham en cuanto a la espera fue una espera muy prolongada. Dios le dice, versículo 14, te bendeciré en gran manera y multiplicaré tu descendencia. Y así, después de esperar con paciencia, y Abraham se vio en algunas ocasiones un tanto impaciente, usted sabe la historia. En algún momento Abraham le dijo a Dios, bueno, ya sé, voy a nombrar a Eliezer, a mi mayordomo, lo voy a nombrar como mi heredero. Y Dios le dice, no, o sea, yo te voy a dar hijos. No tienes por qué nombrar a un siervo de tu casa, al mayordomo de tu casa, como tu heredero. Espera, Abraham, yo te voy a dar hijos. Y como a los 86 años, a 11 años después, Abraham y Sara, se les ocurre una idea. Ya sé. Le dice Sara, aquí está mi sierva Agar. Tal vez la descendencia puede venir a través de ella. Bueno, si es la voluntad de Dios, dice Abraham. Y Abraham tiene un hijo con Agar, el cual es Ismael. Y de él ya hablamos en algún momento, ¿se acuerda? Cuando vimos en Gálatas, cuando estuvimos estudiando la epístola a los Gálatas. Y es el hijo de la esclava, no el hijo de la libre. Y Dios dice, no, Abraham, la línea que te voy a dar no es a través de Ismael, será a través de Isaac. Y cuando Abraham cumple los 100 años aproximadamente, o sea, 25 años después de aquella primera promesa que Dios le había dado. Por eso dice el versículo 15, así después de esperar con paciencia. Y el autor de los Hebreos realmente habla muy bonito de Abraham, pero sabemos que no siempre fue paciente. Dio indicios de que, Señor, te echo la mano porque se te está olvidando, o será que no puedes, entonces yo te ayudo, Señor. Y a veces cometemos ese error también en nuestros días. Sin embargo, se pone como un ejemplo que recibió Abraham lo que se le había prometido. Abraham esperó décadas para ver que la promesa se había cumplido. Y cuando dice la palabra, la historia, que cuando Abraham ve a sus nietos, pasaron como 60 años después. O sea, Jacob y Esaú nacen 60 años después de que naciera su hijo Isaac. Entonces Abraham ya tendría cerca de 160 años cuando ve a sus dos nietos nada más. Y tal vez Abraham estuviera pensando, tal vez, ¿verdad? Aunque él confió, y por eso se nos presenta como un ejemplo de fe. Dios, tú me diste la promesa de una gran descendencia. En ti confío, en ti espero. Y por eso se nos exhorta, amados hermanos, a que la fe y la paciencia son como las dos manos que sostienen la herencia prometida. Hoy en día, tristemente, muchos abandonan la oración. Y hablo de muchos cristianos que abandonan la oración
porque no ven los resultados inmediatos. Sobre todo en estos tiempos que vivimos tan rápido, todo es instantáneo. Si te mando un mensaje de WhatsApp y ya te llegó, ¿por qué no me has respondido? Si te estoy pidiendo que me hagas algo en el trabajo, ya te tardaste en responderme. Somos muy desesperados, queremos que las cosas sucedan tan rápido. A veces nos preguntan, ¿verdad?, las generaciones más nuevas, que cómo le hacíamos antes cuando no había internet. Porque pues hoy en día todo es tan rápido. Bueno, teníamos otras formas y tal vez la noticia tardaba un poquito más en llegar. Tarde o temprano, tal vez meses, se enteraba la comunidad que la guerra había terminado. Tal vez años se enteraba que hubo en cierto lugar una pandemia que acabó con tantas personas debido a tantas muertes. Pero el punto es, lo que estamos diciendo es que hoy en día vivimos presionados porque queremos resultados inmediatos. De hecho, muchos de los productos que se nos anuncian a través de diferentes medios es resultados inmediatos y garantizados. Si no, le devolvemos el dinero. Si usted no está satisfecho, le devolvemos el dinero. Es la promesa que te hacen, porque te están diciendo: lo que yo te ofrezco se cumple al instante. Queremos que la oración también funcione así. Y le digo algo: Dios no opera bajo nuestros propios términos. Y muchas veces tenemos que aprender a esperar con mucha paciencia. No es impaciencia lo que Dios tiene para con nosotros, somos nosotros los impacientes. Es tiempo de seguir rogando por aquella petición que tal vez dejaste a un lado porque creíste que Dios no te estaba respondiendo. Recuerda que la fe y la paciencia son como aquellas dos manos que te sostienen en los momentos de la dificultad. La sombra es lo instantáneo, pero la luz de Dios trabaja en la eternidad. Así que, querido hermano, hermana, tu servicio ante el Señor no pasa por desapercibido. Continúa sirviendo al Señor con lo que haces. Tal vez no recibes grandes elogios, tal vez no recibes grandes reconocimientos, pero el Señor está viendo cómo le sirves a Él, cómo sirves a la iglesia y cómo con paciencia y manteniendo firme la esperanza en Él te encuentras en este momento. Y en cuarto lugar y por último, el ancla de nuestra esperanza. Versículos 16 al 20. Se presenta la figura de un ancla, un objeto que no es utilizado en el Antiguo Testamento. No aparece el término el ancla en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento aparece 3 veces en Hechos, y todo tiene que ver con el naufragio de Pablo en su viaje a Roma. Y por única ocasión, diferente a este evento del naufragio de Pablo, se menciona en esta porción de la Escritura. Pero ¿cuánto significado tiene para nuestras vidas? Dice el versículo 17 al 20: por eso Dios, queriendo demostrar claramente a los herederos de la promesa que su propósito es inmutable. El propósito de Dios no cambia, es lo que significa la palabra inmutable. El propósito de Dios se mantiene firme para siempre, es inmutable. La confirmó con un juramento. Dios hizo una promesa y a la par de la promesa hizo un juramento. Lo hizo así, explica el autor, para que mediante la promesa y el juramento, que son dos realidades inmutables, otra vez que no cambian, es imposible que Dios mienta. Tengamos un estímulo poderoso los que buscando refugio nos aferramos a la esperanza que está delante de nosotros. Qué maravilloso versículo. A aquellos que están buscando refugio. ¿Cuándo buscas tú un refugio? Cuando te sientes en peligro, cuando te sientes amenazado, cuando te sientes vulnerable, cuando estás frágil. Buscas un lugar seguro, buscas un refugio. Para ti que estás buscando un refugio, se ofrece estas dos realidades que no cambian, que es la promesa de Dios y el juramento de Dios. Aferrémonos a esa esperanza. ¿Dónde está esa esperanza? Dice, está delante de nosotros. ¿Dónde? Versículo 19. Tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario, hasta donde Jesús, el precursor,
entró por nosotros, llegando a ser sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Dice el autor: tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que está detrás de la cortina, que está detrás del velo. Y de ahí el tema de esta tarde, el título de este tema, que era o que es el ancla detrás del velo. ¿Cuál velo? ¿Cuál cortina? ¿De qué está hablando el autor? Si bien la figura del ancla no era muy utilizada en los escritos para los judíos, hablar del santuario, hablar y apuntar hacia la cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo era más que entendida por el pueblo de Dios. Y el autor está diciendo, allí detrás de la cortina, en el lugar santísimo, donde solamente una vez al año el sumo sacerdote entraba para ofrecer el sacrificio, pidiendo al Señor perdón por los pecados para todo ese año. Allí está algo que nos mantiene anclados. Hay una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario. Y esta esperanza no es por nosotros mismos. Ahorita con el ejemplo que les ponía a los niños con respecto a este gancho para sostener nuestro cuerpo ya sea en una hamaca bien sujetada a la pared, ¿verdad? Por supuesto, con un buen expansor, o bien sujetado en una pared para hacer rapel. Esa pequeña ancla nos da seguridad en una caída. Tú y yo tenemos un ancla que está en el lugar santísimo, pero no es por nosotros. No es porque nosotros fuimos tan capaces de entrar al lugar santísimo por nosotros mismos. Más bien dice el versículo 20 que Jesús, siendo el precursor, el primero que entró allí por nosotros, entró por nosotros. Recuerde cómo era la ceremonia de purificación para el sumo sacerdote. Se la pasaba en purificación y purificación para no entrar contaminado al lugar santísimo, porque si entraba contaminado al lugar santísimo, y se moría, no podía vivir el sumo sacerdote. Cristo entró por nosotros, llegando a ser sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Y qué es esto del orden de Melquisedec? Bueno, la próxima semana, el capítulo 7, vamos a estudiar a lo que se refiere el autor según el orden de Melquisedec. Pero quisiera terminar mencionando, esto es la parte cumbre del capítulo. Porque Dios no solamente dio su palabra, sino que hizo un juramento por sí mismo. Cuando a veces le dice a alguien, uno a otro, oye, ¿y me lo juras? Bueno, normalmente no tenemos como cristianos el hábito de jurar, de hacer ese tipo de juramentos. Y cuando la persona dice, sí, te lo juro por mi mamá, por mi papá, siempre lo jura una persona por alguien superior. No va a jurar por su perrito, bueno, menos que estime demasiado a su perrito. Pero siempre busca a alguien más arriba por quién jurar, por quién hacer un juramento, a quién pone de testigo. Ok, ¿por quién pudo jurar Dios? Por sí mismo, no hay nadie más arriba de él. Y por eso dice el versículo que Dios hizo un juramento por sí mismo. Y dentro de ese velo, en el tabernáculo, el cual es la sombra, donde el sumo sacerdote entraba una vez al año, nuestra esperanza está firme porque Cristo entró una sola vez y para siempre. Normalmente las anclas, ¿para dónde se tiran? Pues hacia lo profundo del mar. Como mencionaba en el Antiguo Testamento, no se menciona la palabra ancla, en el Nuevo Testamento 3 veces en Hechos y ahora en Hebreos una vez. Tal vez algunos comentaristas mencionan que el pueblo hebreo en el Antiguo Testamento y los cristianos del primer siglo tenían cierta aversión por el mar. Por eso también leímos en un momento en Miqueas que Dios echa a lo profundo del mar nuestros pecados. Cuando leemos en Apocalipsis se nos dice que el mar ya no existirá más, porque de alguna manera dentro de la visión del pueblo de Dios, el mar era como el símbolo, significaba que era lo malo que había contaminado de alguna manera. Ok, sin perdernos en ese detalle. Lo que había detrás de la cortina en el santuario era muy bien conocido para ellos. El ancla del cristiano no la tiramos a lo profundo del mar, la lanzamos. Vaya la metáfora, la expresión. Sería imposible poder hacer esto, ¿verdad? Cargar con una sola mano un ancla y lanzarla al cielo. Por fe lanzamos nuestra ancla hacia arriba,
hacia el santuario celestial, donde nuestro sumo sacerdote, que es Jesucristo, ya no está ofreciendo sacrificios. Ya no está delante de un altar ofreciendo un sacrificio como lo haría cualquier sumo sacerdote. Él está sentado en un trono a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Ya lo hemos mencionado. ¿Por qué está sentado nuestro sumo sacerdote? ¿Por qué en el lugar santísimo no había una silla para el sumo sacerdote? Porque el sumo sacerdote no tenía oportunidad de descansar. Estaba ofreciendo sacrificio constante ante Dios y no había una silla o no había una banca para poder decir, ya acabé. Nunca acababa, siempre estaba vez tras vez ofreciendo sacrificios. Pero Jesús está sentado en un trono porque lo que Él hizo, amada iglesia, es suficiente hacerlo una sola vez y para siempre. En la antigüedad, cuando un barco llegaba a un puerto tormentoso y no podía entrar, un marinero tenía que salir valientemente y llevaba una cuerda con una pequeña ancla, la cual le llamaban el ancla precursor. Nadaba hacia el puerto y la aseguraba firmemente a la roca del muelle. El barco estaba afuera en la tormenta, pero a través de esa cuerda el barco podría estar sujeto al muelle porque había un ancla, el ancla precursor. Dice la Escritura que Jesús es nuestro precursor, que Él ya entró a ese lugar y nosotros estamos atados a Él. En conclusión, más allá de la sombra, significa dejar de confiar en nosotros mismos, en nuestras emociones, en nuestros ritos religiosos que pueden ser vacíos, vanos, y más bien aferrarnos al ancla que es Cristo. ¿En qué áreas de tu vida estás siendo perezoso? Dice el versículo 12, no sean perezosos. Si tú hicieras un examen a ti mismo, ¿en qué área de mi vida estoy siendo perezoso? Dios nos da seguridad. Si estás en medio de una tormenta emocional, financiera, de salud, recuerda, tu ancla no está en la arena de este mundo, sino detrás del velo, donde nada la puede mover. Esta semana, analiza qué es aquello que has estado evitando en tu estudio de la palabra. No te estanques, no te quedes en ese mismo lugar. Como un dato adicional y para hacer memoria de esto, el velo del templo tenía un grosor de aproximadamente 10 centímetros. 10 centímetros de grosor, el velo del templo. Y cuando Cristo Jesús murió, ese velo, dice la Escritura en el libro de los Evangelios, que el velo se rasgó, se rompió de arriba abajo. Porque Dios, a través de Cristo, nos da esa entrada al lugar santísimo, al lugar donde solamente una persona podía entrar una vez al año. Así que, amados hermanos, el Evangelio no es un club social para estancarnos, para hacernos sentir bien a nosotros mismos. Más bien es para ser desafiados y para poder avanzar en esa carrera de resistencia. Vimos que hay una seriedad a la cual se nos llama de dar frutos, de no producir espinas y cardos. También vimos sobre la importancia de la paciencia, como en el caso de Abraham, y finalmente la seguridad de nuestra ancla que está en el cielo. Termino haciendo esta pregunta: si hoy tuvieras que soltar las cuerdas que te amarran a las sombras de este mundo, tus miedos, tu comodidad, tu autosuficiencia, ¿está tu fe realmente anclada en lo que sucede dentro del velo, o sea, detrás del velo, detrás de la cortina donde Cristo entró por nosotros? ¿O tu fe sigue flotando a la deriva de las circunstancias, dependiendo de lo que suceda? Así que, amados, aquellos que están estancados, no se conformen con la leche espiritual. Si llevan años en la iglesia y no hay un cambio de carácter, no hay un arrepentimiento de los pecados que son recurrentes, hoy es el día de pedirle al Señor que pueda profundizar esas raíces. A los que sufren la tormenta, mira hacia arriba. Tu barca puede estar siendo sacudida por la enfermedad, por la crisis económica, pero el ancla ya llegó al puerto seguro. Allí está Jesús. Y también el compromiso. No busques una solución de tipo sombra, temporal. Busquemos lo que nos hace ir hacia la madurez,
dediquemos tiempo a la oración, no por nuestras necesidades nada más. Es bueno orar por nuestras necesidades. Oremos por el avance del reino de Dios en esta tierra. Así que, amados hermanos, recuerde que nuestra esperanza no es una sombra, sino un ancla firme dentro del velo, asegurada por un juramento que no cambia, el cual lo hizo Dios. Vamos a orar. Nuestro buen Dios y Padre, gracias porque en tu palabra, Señor, podemos encontrar promesa, además de consuelo y exhortación, encontramos esperanza firme en Jesucristo. Ayúdanos a dejar atrás aquellos rudimentos y caminar hacia la madurez en Cristo Jesús. Y en su nombre, Señor, te pedimos que seas glorificado y que produzcas en nuestro corazón ese fruto abundante para tu honra y tu gloria. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.